Oigan, bienvenidos a un video más. Miren, acabo de adquirir este compresor. Es un compresor de banda de la marca Michaels, es de 3 HP. La capacidad del tanque es de 60 litros. Yo lo adquirí en línea en una tienda que es la tienda Sears y lo adquirí para sustituir el compresor que ya tenía. Es un compresor obviamente más grande. Entonces lo vamos a sustituir por este pequeño chiquitín que está aquí en la imagen. Cuenta con sus accesorios, algunos accesorios, su filtro, trae sus conexiones rápidas y un par de juntas o empaques. Vale, es bastante pesado, unos 60 kilos debe de pesar. Pues primero voy a quitar esta. Bueno, lo que hice fue subirlo al taller. Estoy acá arriba en el taller y voy a cortar el cartón de las 4 esquinas para que lo pueda mover, porque sí está un poco pesado. Trae sus llantitas y ahorita se las voy a poner antes de quitarlo de los uniceles. Le voy a poner sus llantas para que lo podamos manipular más fácilmente, ¿ok? Bueno, amigos, ya les pusimos sus llantas, que es lo único que viene ahí, que el compresor viene prácticamente armado. Viene con aceite, ahí se ve la burbuja hasta arriba. Viene con su dotación de aceite. Y las especificaciones: es un compresor de aire con banda de 3 HP de 60 litros, motor de 3400 revoluciones, presión máxima 8 bares, 120 PSI,
Capacidad del tanque 60 litros. Alimentación eléctrica 115 voltios. Flujo máximo de aire 239 libras por minuto. 7.3 FM a 40 PSI. Ok. Lo único que voy a hacer es ponerle sus adaptadores en las salidas de aire. Trae dos salidas de aire. El cabezal es de 2 pistones, así que trae 2 filtros. El motor es un motor, no sé si alcancen a ver ahí. No se va a ver. Bueno, el motor es de 1.5 HP, ok. Y el cabezal es para soportar un motor hasta de 3 HP, como lo dice ahí. Entonces ahorita le voy a poner sus filtros que van en cada pistón. Cada uno de estos es un pistón. Y sus adaptadores. Y lo vamos a echar a andar, ok. Le puse un poco de teflón. En lo particular no me gusta mucho este tipo de válvulas. Tienen muy frágiles. Más adelante se las voy a cambiar. Por lo pronto así lo voy a dejar. Y más adelante cuando tenga oportunidad de cambiárselas, pues se las voy a cambiar. Así que ahorita le voy a conectar las válvulas. Voy a conectar, tengo igual 2 mangueras. Y vamos a echar a andarlo, ok. Y bueno amigos, así es como reemplazamos el pequeño motor que nos duró un buen de tiempo. Nos ayudó a sacar bastante trabajo por uno de mayor capacidad. Y bueno amigos, eso sería todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo. Cuídense mucho.